Hoy, con un personaje que trasciende realmente toda la grandeza y bendiciones que Dios, en su misericordia y amor, le da a un siervo de Dios. Y a ese fue a Juan el Bautista. En Mateo, no sé si en el capítulo tal vez 11, en esa parte, hay algo que siempre me he confrontado, me he preguntado, ¿por qué Jesús le dijo a sus apóstoles, incluso a los fariseos, que Juan era el hombre de más grande de mujer nacido? Así, poco más o menos son parodiando el texto. Es decir, un hombre exclusivo más grande que hubiese estado en el seno de una madre. Imagínense, se puso Jesús por debajo para exaltar a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista tiene unos aspectos y características de su ministerio muy particulares. Vamos a empezar ubicándonos en la parte del lugar en donde estuvo el ministerio de Juan el Bautista. Y en verdad, el ministerio de Juan Bautista se desarrolló prácticamente en toda lo que es la ribera del río Jordán. El río Jordán está en la parte norte de la Galilea y entre el territorio del occidente, cerca al mar Mediterráneo, que hoy son terrenos del Líbano, y en la parte oriental, que son los terrenos hoy de Siria, hay unas montañas, y sabe que mirando esas montañas son muy parecidas al Cerro de Monserrate y al Cerro de Guadalupe. Y por esa, digamos, cañada, hay una serie de ríos, pequeñitos, riachuelos, les decimos en mi tierra. Y ahí se va formando el río Jordán. Para otros, se dice que realmente el nacimiento del río Jordán tiene en el monte de Hermón, o monte Hermón. Y se desplaza desde todo ese territorio, muy interesante, formando una planicie muy amplia, porque miren, desde el monte Hermón, que nace, hasta el mar Muerto, donde desemboca, son 360 kilómetros. Sí, es bastante. Podría pensarse que como de acá de Bogotá, de pronto hasta San Gil, un poquito más adelante, de pronto hasta iniciar el Pescadero. 360 kilómetros. Empieza con una altitud de 2.814 hectáreas y miren, qué bueno, desemboca en 400, óigase bien, 16 kilómetros, pero por debajo del mar, del nivel del mar. Es una característica muy propia. De tal manera que en toda esa ribera del río, perdón, del río, del río Jordán, hay un lugar muy cerca a Jerusalén, en donde era el paso de la parte oriental a la parte occidental y lo contrario, de un paso que el río era explayado, formaba como un lago, llamémoslo así, y por ahí pasaban todos los que iban de oriente a occidente, de occidente a oriente. Y ahí fue en donde se ubicó Juan el Bautista, un sitio estratégico. ¿Para qué? Para que toda la gente que pasara por ahí en los dos sentidos, pues él proclamaba, arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está por llegar. Y luego bautizaba. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista, sí, en todo ese río Jordán. La parte social de Juan el Bautista, mire, son de esas familias que uno puede decir que es envidiable, porque el papá, Zacarías, no era cualquier persona, es sacerdote, y además de ser sacerdote,
Cada año él debía entrar al lugar santísimo a presidir la gran ceremonia de la presencia de Dios en ese lugar del templo para poder redimir los pecados de quienes iban a llevar sus sacrificios, hacer sus sacrificios y llevar las ofrendas. Entonces, él era hijo de sacerdote. No conocemos el lugar en donde nació porque en verdad se dice de una, digamos, de una ciudad, pero no es como tan segura que nació en un poblado donde hoy es una ciudad que se llama El Incarén o Incarén. Esa es una ciudad que hoy es muy visitada por la gente que va en promesa o a todo el mundo y empezando allí. Esa ciudad hoy se encuentra en territorio de Cisjordania. Pero algunos dicen que, como el texto bíblico no dice realmente la ciudad donde nació, se dice que como Zacarías, el papá, era sacerdote y los sacerdotes tenían que estar en el templo cerca, por lo menos él debió de nacer, en Jerusalén, o digamos, en una comarca muy cerca de la ciudad de Jerusalén. Eso sí, en todo caso, Judea. Entonces, esa su parte, digamos, social. Hay muchas cosas hermosas de Juan el Bautista que hablan algunos escritores, historiadores. Por ejemplo, se dice que Zacarías murió, el viejito murió, y él tuvo que, digamos, proteger, trabajar para poder sostener a la mamita, a Elizabeth o Isabel, es el mismo nombre. Y dicen algunos historiadores que cuando Juan Bautista tenía ya casi cerca a los 18 años murió la mamá. Pero que ellos vivían en un atuendo, en una casa de un sacerdote, pues era bien. Y se dice que él regaló todo lo que tenía ahí. Y solamente se llevó de pronto algunos rollos que él tenía y para el desierto. ¿No les parece eso tan bonito que él se dedicó? Claro, él tenía un llamado muy especial de Dios. Él era nazáreo, es decir, él no podía tomar ningún licor, no podía juntarse con cosas pecaminosas, no podía cortarse el cabello. Y esto sí que es hermoso y me llamó la atención y nunca lo había estudiado. Es que Juan el Bautista quiso parecerse exactamente a lo que fue Elías. Sí. Y nosotros vemos que Elías fue otra persona muy especial con unos atuendos rarísimos. Entonces, como los pintores pintan a Juan el Bautista, ¿no? Con una barba toda como desordenada, el cabello sí que no se diga, todo como lleno de rollos allá sin nunca bañarse el cabello, y el vestido. Se puede imaginar un vestido hecho con pelo de camello. Con piel de camello, sí. Sí, con pelo. Y es posible que el cinturón haya sido más bien el cinturón de cuero de camello. ¿Cómo es que se llama hoy? Centracidad, cosas descentralizadas de una persona normal de la vida. La historia, eso sí es muy grande, porque Juan realmente fue el que, o con Juan se cumplió la promesa de la venida del Mesías, o del anuncio de la venida del Mesías. En el capítulo 40 del libro de Isaías, Isaías dice unas palabras muy hermosas, ¿no? El que clama con voz en el desierto. Bonito, ese era Juan. Entonces mire que se cumplió. Zacarías también lo predijo. Su parte histórica es mirar cómo realmente Juan el Bautista es el predecesor, es el, digamos, ese heraldo, esa señal grande que Dios da por medio de este hombre para avisar, preparar a la gente del pueblo de Israel, porque llegaba no solamente el Mesías, sino con el Mesías el reino de Dios, el reino de los cielos. La cultura sí que era bien complicada. Veíamos el miércoles de los 4 grupos religiosos políticos de distinta cosmovisión. Imagínense, los fariseos eran una casta
de grandes ricos, los que tenían la riqueza realmente del pueblo de Israel. Los fariseos, unos religiosos, políticos, a ver cómo administraban el templo y cómo podían guardarse el dinero. Bueno, eso era una cosa terrible. Los esenios, ante toda esa corrupción y todo ese desorden y todo lo que estaba ocurriendo a comienzos del primer siglo, pues en el caso de los esenios dijeron, vámonos de acá, que aquí nos contaminamos, vamos mejor para el desierto. Por eso es que allá llegaron en Qumrá y allá escribieron muchas cosas los esenios y fueron los libros o rollos del Mar Muerto que descubrieron, si no estoy mal, en 1948. Entonces, mire la parte cultural comena. Los celotes, bueno, ese era un grupo de defensa al margen de la ley y ellos querían derribar realmente como lo hicieron los macabeos 100 años antes, querían derribar realmente el poder. Digamos que este era todo esa vida cultural, esa vida social, la historia, el lugar en donde estuvo Juan el Bautista, y con muchas dificultades él ejerció su ministerio, lo cumplió al pie de la letra, y por reprender al señor Herodes Antipas, que se había casado con la cuñada, es decir, con la esposa de Herodes Felipe, la señora Herodías, y que tenía una hija que era Salomé, y más adelante, de pronto, si nos queda el tiempo, explicamos en lo que vino a terminar Juan el Bautista, decapitado solo por reprender el pecado de Herodes Antipas. Sí, la verdad de Juan el Bautista hay tanto que mencionar y bueno, pues siempre vamos a la palabra de Dios, que es donde pues precisamente es la fuente de donde tomamos todos estos datos, toda esta información. Y uno de los evangelistas de los evangelios que recoge más al detalle la venida, el nacimiento de Juan el Bautista es el evangelio de Lucas. Entonces, pues, ¿qué decir primero de Lucas? Y en Marcos lo menciona y habla de la profecía que Dios, a través de la cual Dios ya había anunciado el nacimiento de Juan el Bautista. En Marcos capítulo 1, versículo 1, lo dice: esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios, comenzó, tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envió a mi mensajero delante de ti, y él preparará tu camino. Él es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle el camino. Ahí se está refiriendo a Juan el Bautista. Pero como decía, Lucas es el que más especifica, habla de los padres de Juan el Bautista. Entonces ustedes pueden ir allí al Evangelio de Lucas, donde él precisamente nos habla de cómo fue que se dio todo este llamamiento, como pues también nos menciona el contexto familiar, pues sus papás, o sea, empecemos porque los papás de él, como lo decía Juan, era Zacarías y Elizabeth, pero ella no había podido quedar embarazada. Entonces ya ellos eran personas de edad, Zacarías era sacerdote, ¿cierto?, del templo, entonces pues por supuesto viene de una familia sacerdotal. Y nos dice que Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Entonces, imagínense, la línea que trae, pues, es una línea de mucha importancia, ¿cierto?, dentro del contexto familiar de Juan el Bautista. Dice que los padres de Juan el Bautista, dice Zacarías y Elizabeth, eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. ¡Qué hermoso esto! Me encanta. Dice que no podía tener hijos, Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. Es decir, que acá una vez más vemos cómo la providencia de Dios, cómo la vemos desde el principio y continúa así por mucho, y ahorita también lo podemos ver, pero acá específicamente porque recordemos que en el Antiguo Testamento pues Abraham y Sara pues muy ancianos tienen el bebé. Luego Ana
con su esposo también, que viene siendo el profeta Samuel. Y bueno, y otros casos seguramente, pero acá en el Nuevo Testamento, pues vemos este caso de Zacarías y Elizabeth. Como eran muy ancianos, no podían tener hijos, y Dios les da esta promesa, nada más y nada menos, con el profeta Juan el Bautista, el cual ya había sido anunciado desde las profecías por medio de el profeta Isaías. Entonces, acá en Lucas nos dice que Zacarías estaba en el templo y de pronto se le apareció el ángel, se le apareció un ángel por medio del cual pues Dios le habló, ¿cierto? Dice que le dijo que iba a tener un hijo. Está en el versículo 12. Y le dice, no tengas miedo, Dios ha oído tu oración. Entonces acá vemos también que Juan el Bautista viene de un contexto en el que sus padres eran justos, eran personas íntegras que obedecían los mandamientos del Señor, eran personas de oración también. Entonces, ese es muy importante porque es también el contexto en el que él va a crecer. Porque si ellos, aún así, con esta situación, ellos se mantenían íntegros delante de Dios, pues con mayor razón no iban a continuar recibiendo esa edad. Imagínense qué regalo tan maravilloso tener un hijo a esa edad y con y además elegido por Dios desde antes. Entonces le dice, entonces ahí le dice, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración, tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica. ¿Les recuerda eso algo? A Sansón. ¿Recuerdan? Que esas fueron las mismas instrucciones que Dios le había dado a los padres de Sansón, de que no debía beber vino porque iba a ser nazareno, porque iba a ser un libertador que él iba a llevar, por medio del cual era quien iba a usar él para sacar a su pueblo de la esclavitud de los filisteos, ¿cierto? Entonces ahí le dice, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. O sea, tremendo el llamamiento ya que Dios tenía para Juan. Y dice, antes de nacer. Y esto lo vemos reflejado justamente cuando María va y visita a Elizabeth. ¿Qué sucede cuando María va y visita a Elizabeth? Dice que el bebé, inmediatamente María entra a la casa, el bebé, o sea, Juan, en el vientre de Elizabeth, dice que salta de una. Elizabeth lo siente porque él ya sabía. En el vientre, ya el Espíritu Santo le está revelando a Juan el Bautista, siendo un bebé, y yo creo que esto también nos da muestras de cómo, y aquí hago un paréntesis, esto que se está levantando en contra de los bebés, de que no es que son células, una bolsa de células para justificar matar a una persona desde el vientre. Acá esto nos corrobora una vez más de que desde que ya hay vida en el vientre de la madre. Entonces acá vemos de Juan el Bautista que ya era lleno del Espíritu de Dios para anunciar a otros la venida del Señor, pero también para llamarlos al arrepentimiento, ¿cierto? Entonces, estos eran partes de la misión de Juan el Bautista, y pues así ya antes de irnos a la pausa, ahí ustedes pueden corroborar esta información en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Bien, Marcelita, qué buena ilustración, y qué mejor cuando tú lo haces siempre con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que siempre nos refleja las grandes verdades y esta relación que hay de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de la profecía que, como decíamos anteriormente, ya se había hablado desde el Génesis, ya después Zacarías lo había indicado la venida del Mesías, pero también Isaías indicó de que era esa voz que clama en el desierto, refiriéndose al ministerio de Juan el Bautista. Y queremos resaltar algunas características muy propias de la personalidad de Juan el Bautista. Son muchas, pero digamos
que una de las características de Juan el Bautista es que nada menos y nada más era primo con Jesús. Se dice que eran primos hermanos, en primera línea. De tal manera que esa es una característica muy especial, realmente, de Juan el Bautista. En segundo lugar, digamos, lo relacionó Marcelita porque Elizabeth o Isabel ya era ancianita, ¿no? Sí. Y pues otro tanto Zacarías. Entonces ya como que se había cerrado esa posibilidad de tener hijos. Pero Marcela decía algo muy grande que hay que tener en cuenta, la oración. Oración tanto de Zacarías como oración de Elizabeth, y el día menos pensado cuando Zacarías estaba en el templo, escuchó la voz de que sería padre de un hijo. Tal fue el impacto que quedó sin palabras durante mucho tiempo. No, pues es que... Bueno, es un milagro, eso es lo que se llama un milagro, pero no el milagro del mismo Zacarías o de Elizabeth, no, es el milagro que viene del poder de Dios por su soberanía, por su voluntad y por el plan que Dios tenía para instaurar el reino de los cielos, pero antes mandar a ese hombre que proclamaba la palabra de arrepentimiento con la voz en el desierto. Otra característica es que, sí, al igual que realmente Elías, él se aisló de toda la comunidad, de toda la sociedad, como decíamos, lo que él tenía lo vendió, él se fue prácticamente a cumplir la misión. Y vaya ministerio tan grande. Ahí, en ese río Jordán, en un lugar que escogió, donde pasaba toda la gente que iba para el oriente, toda la gente que iba para el occidente, y ahí yo me imagino esa voz sobre alguna piedra, sobre alguna cuestión, arrepiéntanse, el reino de Dios está cerca, y la gente del impacto pues se bautizaba y recibían precisamente la misión. Otra característica ya como de la parte de su ministerio, digamos que es el que estaba diciendo, su doctrina que él enseñó fue el arrepentimiento y la venida del Mesías a instaurar el reino, no más. Eso fue lo que él enseñó. Otra llamado es precisamente cómo él con esa vehemencia y ese carácter, y no con palabras así como tan suavecitas, ¿no? Cuando uno ve películas y así lo siente uno en el texto, Dios mío, era una persona de armas tomar, vehemente, ¿no? Era un hombre de carácter. Y desde luego que todo el llamado a la conversión, pero ante todo era la predicación de el arrepentimiento, de la instauración del reino de los cielos que estaba cerca y el bautismo en agua. Qué interesante conocer así a Juan el Bautista, Marcelita. Sí, sin duda, y precisamente tenía eso también acá en la mente para decirle que de Juan, o sea, sin duda, un hombre de carácter, de un tremendo carácter, porque la verdad, pararse a hablarle a la gente del pecado, y eso fue lo que le costó la vida, literal, porque él le dijo las cosas en la cara a Herodes, debido pues a que se había casado con la esposa, ¿cómo era? Del hermano. Felipe. Entonces, y porque además, o sea, ellos se habían apartado totalmente de lo que era la ley de Dios, de las instrucciones, o sea, no estaban haciendo realmente, o sea, se habían olvidado de todo lo que Dios había hablado a través de los profetas, y Juan el Bautista se paró sin nada, así como dicen en el argot popular, sin pelos en la lengua, y les decía las cosas como era, y eso le costó la muerte a él, porque esta mujer ardida, por supuesto, por todo lo que él les decía,
pues se vengó solicitando a través de su hija la cabeza de Juan el Bautista, pero realmente eso fue lo que le costó la vida a Juan el Bautista, y ni siquiera fue porque Herodes quisiera, sino la mujer, y eso es realmente como vemos ese espíritu de Jezabel también en una mujer totalmente alejada de los principios bíblicos, de la voluntad de Dios. De él también podemos ver efectivamente, como tú lo decías, Juan, que tenía el espíritu de Elías. Ahí lo dicen en Lucas capítulo 17. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Entonces, una tarea y un llamamiento bastante importante. Lástima, pues bueno, fue el tiempo que hubiese durado poco, ¿cierto? Pues porque todo esto que le sucedió, pero pues no pudo disfrutar mucho con su primo Jesús, de ver a Jesús en acción. Por eso, estando ya en la cárcel, pues él en la cárcel, o sea, esperando lo que le venía, y manda a preguntar con sus seguidores si él realmente, y eso es lo que me gusta también de la humanidad, del hombre, como de verdad no podemos solos, porque aún siendo él tan bueno, aún Zacarías siendo tan justo como nos lo menciona ahí, dudó de esto, y por eso pues viene el tema que le pasó de quedar mudo. Pero aún Juan, y eso nos pasa muchas veces nosotros en una circunstancia difícil, una pérdida de un trabajo, la pérdida de un bebé, de un hijo, bueno, algo inesperado, nos puede llevar a eso, nos puede llevar a dudar, a cuestionarnos, a dudar de nuestra fe. Pero Jesús, tan maravilloso, él no lo recrimina, sino que le dice, le manda a decir que, no me acuerdo las palabras exactas, pero entonces ahí vemos también de Juan el Bautista que no era perfecto, porque el único perfecto es Dios, y que ese mismo temperamento de él, de firmeza y de todo, pero también de ese quebrantamiento que él pudo vivir estando allí, esperando qué sucedería con él. Y pues, porque uno dice, bueno, pero si es él, ¿por qué no me saca de acá? Porque sí, digo yo, o sea, no, tantas cosas que pueden pasar por la mente del hombre. Pero entonces sí, definitivamente Juan, un hombre de carácter, un hombre que realmente vivió su ministerio conforme fue consagrado desde que estaba en el vientre de la madre, no solamente con su apariencia física, su vestuario, como lo decía Juan, su ropa de pelo de camello, su cinto de piel de camello, bueno, todas estas cosas, sino también su dieta. Su dieta era una dieta muy simple, comía, bueno, además pues muy nutritiva, porque imagínense, langostas. Yo nunca he comido langosta, entonces dice que miel, o sea, súper nutritiva, ¿sí? Porque langostas, por ahí hierbas, me imagino, quedaban ahí en las zonas montañosas, porque era donde él se movía, miel silvestre, o sea, sin nada de aditivos. O sea, un hombre con una vida muy sencilla. ¿Por qué? Porque él estaba realmente enfocado en la obra del reino que él realmente, para la cual había sido llamado. Entonces, pues yo creo que realmente pocos como él, y en una temporada también tan difícil. Entonces yo creo que de las cosas para resaltar de Juan el Bautista, pues eso, su carácter, su temperamento de firmeza, de no importarle nada. O sea, él era cumpliendo con el llamamiento al cual Dios le había hecho desde antes, como lo decíamos. Ya había sido anunciada la profecía, su nacimiento, ya había sido anunciado cuál iba a ser el propósito de él en esta tierra, y lo cumplió. Tremendo, ¿no? Es que imagínense lo que se refería Marcelita. El tener el carácter, ¿verdad? Tener la personalidad de enfrentar a los fariseos, que eran los sumos sacerdotes, eran los guardadores de la ley, los perfectos, que estaban actuando bien. Tener la valentía de decirle camada de víboras. Sí. Eso es muy fuerte. Ahora, digamos, el ministerio de Juan es tan trascendente porque todo el pueblo de Israel, a través de 400 años de silencio
en donde no había profecía, es decir, no había palabra revelada. Y uno pudiera pensar, y yo creo que eso sería lo que pensaría los sumos sacerdotes, ¿no? Pues que tenía que ser un líder, imagínese montando un caballo tremendo, con unas vestimentas de rey, y con una pinta de estas que hemos descrito. Y además durmiendo en una cueva. Sí, también. Y con la alimentación, como decía Marcelita, pero la parte, digamos, de lo que son las características de la relación de Dios con Juan el Bautista, o Juan el Bautista con Dios en su parte teológica, podemos mirar es que no hay duda que fue el heraldo, el precursor, anunciando la venida del Mesías. ¿Cuántos años el pueblo de Israel estaba esperando el Mesías? Más de 2000 años. O si lo contamos desde Génesis 3:15, más de 4000 años. Estaban esperando al Mesías. Entonces que apareciera este señor con esas características y su vestimenta, pues no era fácil. Pero esa es la característica. Otra, realmente el bautismo, cuando se examina el texto del Antiguo Testamento, si existía el bautismo o no, pues sí, podemos decir que era el bautismo, porque antes de entrar al templo, ¿verdad? Salmo. Seguimos acá con el impulso, con el perfil de Juan el Bautista. Gracias. Antes de entrar, digamos, a analizar esa parte del bautismo, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, había una plazoleta que era ¿cómo se llamaba eso? El lugar de los gentiles. Y entonces allí llegaba la gente, y para poder entrar al lugar santo, no al lugar santísimo, tenían que bañarse los pies, las manos, hacerse toda una experiencia de aspersión para poderse purificar. Ese era el bautismo del Antiguo Testamento. Entonces, encontrar que los fariseos, ver a Juan con su estilo de vida, cogiendo a las personas, metiéndolas a un río y sumergiéndolas en el agua y volviéndolas a sacar, pues, un locos, yo creo que dirían estos fariseos que estaban equivocados, pero ese era el ministerio de Juan. Entonces, no olvidemos que uno de los grandes ministerios o relación con Dios era precisamente el bautismo. Y lo más importante es el testimonio de Juan, porque Marcelita hablaba de la humildad, y cuando uno escucha estas palabras de Juan, dice uno, Dios mío, pero ¿por qué no aprendemos? ¿Por qué no entendemos? Cuando vio venir al Señor, y él, me imagino yo que estaba allá sobre la piedra predicando, y él se le va a él y está en el agua, y entonces le dicen, Jesús, bueno, bautíceme, yo también vengo. Y él dice, no, pero ¿cómo así? Yo soy el que tengo, le decía Juan, el que tiene que bautizarme es usted, yo no soy digno ni desatarle las sandalias. Entonces, eso demuestra la humildad tan tremenda de Juan. Y ese es un testimonio. El otro testimonio, cuando los discípulos que él tenía, empezando por Andrés y Juan, pues tan pronto conocieron a Jesús, lo dejaron. ¿Y él qué dijo? Y a mí me gustan esas palabras porque fueron las primeras palabras que tú me predicaste cuando nos conocimos, de las palabras de Juan, que dice que mientras Juan va menguando, es decir, se le va acabando su vida ya, su ministerio, él va creciendo. Y esas son palabras muy bonitas porque realmente lo llevan en esa humildad de entender, Juan, yo ya cumplí mi ministerio, ya bauticé al Mesías, ya aquí no tengo que esperar sino la voluntad de Dios. Y la otra es, en cuanto a lo que es la justicia, es decir, el obedecer la palabra de Dios, porque él lo obedeció, fue de la Torá, es lo que él se dio cuenta de Felipe, de Herodes Antipas, que se casó con la cuñada, con la esposa del hermano,
Herodes Felipe, y él prácticamente allá en la cárcel, en un momento que yo creo que debemos tomarlo para bien. Aquí a veces se han interpretado mal, que entonces que Juan el Bautista, que con todo, pero que mire que dudó. Yo creo que no. Yo creo que Juan el Bautista quería cerciorarse, tener la certeza. Miren, a veces cuando uno está en aflicción, dice, Dios mío, ¿por qué me pasó esto? ¿Qué hice? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, esa enseñanza más bien debemos tomarla como algo que Juan el Bautista nos estaba dejando, en que realmente, a pesar de situaciones tan difíciles que él estaba ya al borde de que lo decapitaran, simplemente era tener la certeza de que Jesús era el Mesías. Bueno, Marcelita. Sí, ay no, de verdad que cuando uno lee la palabra y encuentra todo, o sea, Dios es tan maravilloso porque el Espíritu Santo le trae a uno como esa revelación también de lo que Él quiere que nosotros tomemos de su palabra. Y respecto, sin duda, a Juan el Bautista es que a veces nosotros no debemos amilanarnos cuando estamos ante una autoridad. Por supuesto, hay que respetar las autoridades y no voy a decir que no lo hagamos, sino que a veces como que nos achicopalamos de pronto ante una situación, pero miren que Juan el Bautista aprendemos de él que cuando usted va a hablar en nombre de la palabra de Dios, si usted es una persona que vive en testimonio, porque otra cosa es que usted sea hipócrita o que uno sea hipócrita y quiera mostrar una falsa santidad ante los demás y a los demás le exijamos santidad, pero Juan el Bautista era un hombre totalmente apartado para Dios, un nazareno, ¿verdad? ¿Y a qué voy con esto? A lo que Juan decía que está en Mateo, precisamente Mateo capítulo 3, versículos 5 al 6, donde él estaba bautizando a la gente porque mucha gente estaba siguiéndolo y los estaba bautizando y dice que se acercan unos fariseos y pues están así y es donde les dice, manada de víboras, ¿sí? ¿Por qué? Exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Y entonces ahí está hablando. Y claro, todo esto a la gente, a la multitud, todas las personas que lo seguían, o sea, escuchar a Juan hablándole así a estas personas, como dice Juan, prestantes, o sea, la máxima autoridad de la ley, eso era... No, los sigo. Y muchos por eso también pensaban que él era el Mesías, ¿sí? Porque les hablaba con la autoridad que trae la palabra de Dios, pero por el respaldo también de que él era un hombre que vivía la palabra de Dios y tenía toda la autoridad para hablarlo porque estaba respaldado por el Espíritu de Dios. Era el profeta de Dios también, como lo menciona Mateo 3, 7 al 10 también nos habla de cómo él pues también fue llamado como un profeta de Dios en este tiempo, anunciando también la venida de nuestro Señor. Entonces, sin duda, muchas cosas que aprender de Juan el Bautista, su carácter, su vehemencia, pero también vemos de Juan el Bautista esa sencillez, que es de pronto a veces lo que también a nosotros nos falta, ya entrando a las aplicaciones, a las conclusiones, porque también no es que no nos vistamos bien, no es que no salgamos, no es que, por supuesto que son otras épocas y demás, pero también a veces como que a veces nos enfocamos tanto en las cosas materiales que se nos olvida que nosotros servimos para el reino de Dios. Entonces, y lo podemos hacer desde el lugar donde estamos, desde el trabajo, en nuestra casa, y que realmente le pidamos también al Señor que nos ayude a desprendernos un poco del materialismo de este mundo que nos está desviando del propósito para el cual hemos sido llamados y somos discípulos del Señor, que es anunciar su evangelio, ser testimonio, ser luz y mostrar con nuestra vida a Jesucristo, que es de lo que Juan también, pues él nos enseña. Y por supuesto, él tenía un llamado que era ese. En cada época yo creo que Dios levanta a Juan es el Bautista para anunciar.
pero no todos tenemos, yo no me pararía a decirle, usted es un pecador, no, yo no soy de ese talante, siento que mi llamado es diferente, pero también respeto que Dios levanta en cada época, Juan es el Bautista, para también hablarle a las personas que les tienen que hablar de esa forma y hacerlos volver de su mal camino. Sí. Juan el Bautista, creo que podemos resumir unas 2 o 3 aspectos fundamentales para nuestra vida hoy, nosotros. 1, esa claridad en su vida, en su ser, de que Jesús, el Mesías, iba a llegar. Y esa claridad que Juan el Bautista tenía, era lo que le daba el carácter de ser un hombre fiel al llamado que Dios le hizo, a la misión entregada. Sí. Reflexionemos. A todos, amigo oyente, Dios nos ha llamado y nos ha dado una misión para cumplir. Revisámosla todos los días delante de Dios si usted está cumpliendo esa misión. ¿Cómo la está cumpliendo? Y si la hace con fidelidad, si la hace con voluntad de Dios y si la hace para la gloria de Dios. El segundo parte que podemos manejar y que nos puede dejar Juan el Bautista es el discipulado. Él tenía sus discípulos y los seguían. No dice el texto cuántos, pero lo cierto es que más de 2, Juan y Andrés, una vez conocieron a Jesús, se fueron con Jesús. Es decir, ¿quién los discipuló? Juan el Bautista, a Andrés y a Juan, para que luego llegaran al ministerio de Jesús. Miremos otra característica, es lo del bautismo. Y lo del bautismo implicaba el arrepentimiento, es decir, él predicó el bautismo ¿para qué? Para el arrepentimiento. Bautismo para arrepentimiento. Esas son las 3 cosas. Miremos cómo está cumpliendo usted su misión para la cual Dios lo llamó. Tú eres discípulo realmente de Dios, sigues la voluntad de Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios diariamente por medio del bautismo de arrepentimiento? Esos 3 aspectos para nuestra vida. Marcelita, se me apagó aquí mi computador porque no aguantó la carga, porque me di cuenta que estaba desconectado, entonces, bueno. Pero me alcancé a dar cuenta en YouTube que estaba, Carmenza Sánchez nos saludaba, y había otra personas ahí en Facebook. En Facebook habían varias personas, y gracias a ellos, no sé, en WhatsApp, Marcelita. Bueno, en WhatsApp también saludamos a varios que nos contactan y nos dejan sus mensajes. Ya por tiempo no los podemos mencionar, pero saludamos a Jorge Cortés, saludamos a Maleli Garzón, a Hilda, a Carmen, a Gloria Oliveros, a Oscar Adaime, a Ingrid, a todos y cada uno, y también por supuesto quienes no participan pero que sabemos que están ahí conectados, les mandamos un saludo. También a Alberto Garay, que siempre está muy atento siguiendo este contenido de El Impulso, a todas las personas que están conectadas en Fuego. Los invitamos también a que compartan estos links de estas transmisiones, no solamente del Impulso, sino de todo el contenido que tiene emisora Fuego para todos sus contactos y amigos, porque es una programación excelente que realmente nos lleva a la presencia de Dios y a vivir conforme a la voluntad de Dios. Sí, gracias Marcelita, y cordial saludo para el hermano Raúl Luna en Inglaterra, en donde este programa lo retransmite por su emisora online. Sí. Cantidad de latinos que están escuchando allá en Inglaterra, Reino Unido, Fuego AM. Bendiciones, gracias a todos. A Lorena en el Control Master, les habló en El Impulso Juan de Jesús Sánchez Chaponte, pero se me olvidó lo principal. Gracias Marcelita por tu compañía. Me siento muy bien y siempre me inspira espiritual y humanamente. Ay, gracias, bendiciones. Esposito, de igual manera. Bendiciones Chao. para todos.